In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre. Bienvenidos. Ahí está lo que... No se vaya a ver como mal. ¿Ya estamos? Sí. ¿Ya estamos? Hola. Pues ya estamos. Perdón, es que como pueden darse cuenta, estamos con casa llena. Bienvenidos en el nombre del Padre, como casi todos los viernes. Programa número 67, Padre. Ya vamos al 67, ahí le llevamos. Y bueno, estamos con casa llena. Están los coordinadores de Psicología y Pedagogía, el coordinador de Administración y Contabilidad, el coordinador de Titulación, el coordinador de todos, o sea, el rector, padre rector, y un servidor haciendo un club de Toby. Hace años no se hace un club de Toby aquí, padre. Pues creo que ya, nunca, ¿no? Sí. Hace muchos años sí había un club de Toby, ¿verdad, Cuevas? Sí, había un club de Toby hace muchos años. Sí. Muchos años. Tendría que haber aquí unas cuantas cosas extra. Ok. Pero para la segunda. Vamos a ver si libramos la primera, para ver si a la segunda. Pues bueno, bienvenidos todos en el nombre del Padre. Vamos a tener un programa muy diferente. No vamos a hablar de cuestiones netamente espirituales, pero sí que atienden a la persona. El día de hoy, bueno, si pueden saludar, Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo marche bien donde quiera que se encuentren, con quien estén y en la condición que se ubiquen, ¿verdad? Es decir, que estén bien, pues, para que nos puedan sintonizar. Si no es en este momento, pues también en la plataforma se queda. Las plataformas ahorita David les dice cuáles son. Las que tenemos en streaming es Facebook, si no mal recuerdo, y ojalá que pues puedan acompañarnos. Van a ser, yo creo que programas interesantes por lo que vivimos, por la realidad que estamos padeciendo, en ese sentido de padecimiento, es decir, de la cuestión que nos interpela, y a partir de ahí pues también es importante como hacer una oportunidad de reflexionar, ¿no? Como comunidad social o como sociedad civil, como quieran llamarle, pero al final es importante, son temas que creo que van a ser también en este momento muy álgidos y que implica una conciencia, un sentido crítico de la persona. Entonces, pues sean bienvenidos, y ya ahorita David les dice dónde se pueden conectar, en qué plataformas nos pueden seguir. Buenas tardes, Padre. Pues estamos en YouTube, en el nombre del Padre, en Spotify, en el nombre del Padre, en Google Podcast, en el nombre del Padre, pues en Facebook, en Radio Salesiana, en el nombre del Padre. Y bueno, qué padre también que esté el profesor Isaac, maestro Isaac, doctor Isaac casi, ¿verdad? Casi ya. Ya casi doctor Muchas Isaac. gracias. Si gustas presentarte, maestro. Pues sí, soy el coordinador de las carreras de Psicología y Pedagogía, y también un gusto de estar acá porque creo que pues hoy justo que inician las campañas es momento de hablar de algo que no nos podemos desprender, que es los asuntos políticos. Somos seres políticos por naturaleza. Es un tema que me apasiona y que trato de seguir mucho en mis redes sociales, incluso entre amigos, en la familia, usualmente platicamos de esto, y pues qué padre que podamos ahorita intercambiar algunos contrapuntos, ¿no? Muchas gracias, maestro Isaac. Tenemos al padre rector, que es doctor en filosofía. El maestro, que es maestro en psicología, análisis clínico. Yo no. ¿Psicoanálisis? No, en ciencias. Maestro en ciencias. Maestro en ciencias, Ajá. Con licenciatura en psicología. En psicología, con okay. Y está el coordinador de titulación, el maestro Javier Tapia.
No, que Tapia Mejía, perdóname. Bueno, sí existe Tapia, un Pero un no saludo a soy Tapia, pero es Mejía. Javier Mejía, bueno, mucho gusto estar aquí, recibí la atenta invitación. A diferencia del maestro Isaac, no es un tema que me apasione tanto, pero que siempre es necesario pues poder debatir temas que, aunque no nos apasionan, son interesantes para el aprendizaje, pero también para compartir ideas en distintos puntos de vista, ¿no? Y el paradigma que siempre se tiene en este ambiente político. Licenciatura en Pedagogía. En Pedagogía. Muy bien, con maestría ya próxima en Prácticas filosóficas. Está bonito. Y el maestro Noé, doctor Noé, ¿cierto? Cierto. No como académicos, como el casi doctor Isaac o el doctor Pasarán. Yo soy doctor honoris causa en Derecho y en Educación. Soy el coordinador aquí dentro de la escuela de las licenciaturas en Administración, Administración de Empresas Turísticas y Contaduría. Y mi participación aquí no es a favor de algún partido, y creo que nadie está en ese tenor aquí, sino que estamos reunidos aquí solamente para decir nuestro pensamiento como ciudadanos, ¿no? Ya cada quien sabremos en qué momento votaremos por Y o por Z, y bueno, pues esperemos que esto sea benéfico para todos nosotros. Muchas gracias, maestro doctor Noé. Y un servidor, David Romero, maestro en Tecnología Educativa, con licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ejercemos el periodismo. ¿Y por qué lo comento así? Porque tenemos una amplia variedad de opiniones y de puntos de vista, el filosófico, el psicológico, el de derecho, el de comunicación y el pedagógico, por supuesto, que también impacta ahí en toda la parte educativa. Y para empezar, maestro Isaac, ¿cómo ves tú la polaridad que se genera en esta época electoral? Bueno, creo que es una conformación de la sociedad que ya se estaba dibujando, no recientemente, sino yo creo que tiene muchas décadas, donde las personas empiezan a replegarse a diferentes bandos. Y creo que hoy en día estamos viviendo ya un repliegue mucho más marcado, ¿no? Políticamente a nivel mundial, Chile, Brasil, Estados Unidos, con su clásico bipartidismo, pues ha dado muestras de esto, ¿no? Es izquierda-derecha. Entonces pareciera que las personas empiezan a entender el proyecto nacional con el que creen que vamos a salir adelante, con el que creen que van a mejorar las cosas, en dos polos, ¿no? Uno que es como más socialista, más de izquierda, más comunitario, mientras que el de derecha tiene que ver con las libertades, el individualismo. Entonces ahorita es interesante porque creo que estamos viviendo un momento en donde hay muchas formas de ver la política y tenemos que convivir de manera armónica. Entonces la tolerancia, no me preocupa la polaridad, me preocupa que no haya tolerancia. En ese sentido. No es cuestionario, o sea, pueden interrumpir cuando quieran. No es... Como preguntaste directamente. Sí, no. Sí, o sea, lanzo una primera pregunta para que después ya salga una interacción. Pero bueno, ya notamos que el profesor le gusta la tendencia que llevamos al día de hoy. Uh-huh. Ok. Padre. No, yo digo el problema que tenemos nosotros en una sociedad contemporánea de confusión conceptual. O sea, no sabemos qué significa ser libertario, qué significa ser liberal. Y no es el mismo concepto que antes se utilizaba en la época del Renacimiento, de la Ilustración, que los franceses especificaban como libertad. Los ideales de la Revolución Francesa hoy ya no son los mismos. O sea, ya el sistema liberal ya es otra cuestión. Ya se habla de capitalismo y se habla de cuestiones de hacedor de riquezas, pues. Son cosas muy distintas. De hecho, yo sí tengo un conflicto ahí, porque cuando dices libertario, o dices liberal, o dices conservador, no es lo mismo. Y lo confundimos muchísimo. Y lo mismo acá. Dices de izquierda, dices de socialista, dices comunista, y no es lo mismo. Entonces, me parece que hoy estamos confundidos. Incluso, si tú ves el sistema republicano y el Partido Democrático de Estados Unidos, también no saben cómo se definen.
¿En qué sentido? En que, ¿por qué los demócratas se consideran todavía liberales a comparación de los republicanos que son más conservadores? Y dices, no está muy claro. Lo que yo pienso es que quizá el modelo como bipolar, digamos de esa manera, porque se polariza desde la cuestión de la Guerra Fría, hablar de el estatus comunista o socialista y del estatus capitalista o liberalista, eso fue dando un poquito de desfiguramiento a la política internacional. 1. 2. En México tenemos muy acentuado el sentido del conservadurismo, no tanto porque sea retrógrada el asunto, porque aquí pareciera que el conservador es un retrógrada, ¿no? Y no, porque aquí el conservadurismo se gesta a partir de una idiosincrasia de tipo religiosa, por ejemplo, ¿no? Una identidad desde el catolicismo que se implanta no porque sea una fuerza política, sino porque es una estructura cultural, al menos en México. En Estados Unidos, si tú vas a ver todo lo que es la influencia de del cristianismo protestante, es muy fuerte. Entonces, las colonias se construyen a partir de eso, de esa identidad occidental cristiana. ¿Qué pasa ahí? Pues vienen las ideas de Gabino Barreda, el positivismo de Comte, y empiezan a tener un choque ahí, ¿no? Entonces ya con el famoso liberalismo de Benito Juárez, porque era una cuestión distinta, ¿verdad? Ese liberalismo, porque eran ideas liberales contra los conservadores, pues no es lo mismo lo que estamos hablando hoy en día. O sea, es toda una mezcla, ¿no? Entonces, yo pienso que primero no tenemos esa conciencia histórica de lo que estamos viviendo. Hay un librito interesante de Zunzunegui, es un autor mexicano, Juan Miguel. Este autor habla de lo que es el mito de las 3 transformaciones. Hoy estamos en la 4ª, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las otras 3? Independencia, revolución, reforma. Ok. Dice, es un mito. Sí. Un mito porque al final no lo entendemos los que somos contemporáneos. O porque no estudiamos bien historia y no nos la enseñaron bien. Y porque endiosamos ciertas circunstancias. Y eso polariza, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy es fruto de esa polarización. Y de esa confusión conceptual de lo que no sabemos definir. Porque tú le preguntas, ¿qué significa ser conservador? ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Qué significa ser de derecha? Y los mismos políticos no te saben decir, ¿no? Es más, si tú vas a leer, no sé, autores extranjeros como Harari, ¿no? Este autor hebreo judío, o como Laje, que es el argentino que escribe esto de la batalla cultural, te tratan de explicar las diferencias que hay epocales del liberalismo y del ser libertario, ¿no? Y de las controversias que se vienen a dar hoy en día. Lo que yo estoy viendo ahorita es que no estamos muy claros en que el sistema político, al menos nosotros como mexicanos, lo tengamos claro. Y después, lo peor, que ese sistema político debe de repercutir en acciones para la sociedad, es decir, políticas públicas en beneficio de la sociedad, aunque seas conservador, aunque seas liberal. Y eso es un problema. Porque en lugar de poner las políticas públicas en beneficio de la comunidad, pareciera que lo estás viendo desde tu postura, que está un poquito también así, ¿no? O que yo no estoy diciendo que sea malo, por ejemplo, el libre comercio. ¿Eso no está mal? Tampoco está ser malo ser emprendedor, tampoco. El modo de ser emprendedor y el modo del sistema, digamos así, de capital, pues requiere también un cierto equilibrio, ¿no? De fuerzas que beneficie, y en este caso, pues a la sociedad. Y eso es lo que a veces no... Creo que ahorita se están un poco desfigurando las situaciones, ¿no? Ya después las actitudes, ahorita yo quisiera platicar de lo que hemos escuchado, de estos primeros indicios de inicio de campaña, ¿no? De las formas, de las maneras y de los modos. Pero yo pienso que es una confusión conceptual, y aparte de eso es que el sistema realmente no queda claro en el posicionamiento del cómo tú como político, es decir, en el poder, es decir, en el gobierno, no en la política como necesidad necesaria, básica del hombre, que es hacer comunidad, que esa es la polis, ¿no? Griega, la asamblea, la comunidad. Pero en el hacer política ya gubernamental, es decir, la política del Estado, ya es un problema, ¿sí? Atendiendo a esto de la polaridad,
A mí me preocupa la parte de la polaridad porque nos divide mucho como sociedad, nos confronta. Si el político no sabe en realidad qué es conservador liberal, No es que no sé, lo que pasa es que está confundido. no tiene clara la idea. No tiene clara la idea. Si él no la tiene clara, las personas de a pie, olvídelo. Entonces, esa polaridad, Noé, ¿a qué se deberá? ¿A confrontación de líderes? ¿A confrontación de pobres con ricos? ¿A confrontación de venganzas ancestrales? O sea, tú me quitaste oportunidades, entonces yo haré lo posible porque no estés ahí arriba. Yo creo que sí mucho tiene que ver la parte de frustración de los líderes, porque realmente el pueblo podríamos decir que es el títere que se deja mover por estas manos, ¿no? Entonces creo que como el padre lo dice, si los líderes, si los políticos no saben realmente para qué son los puestos que ellos ocupan, pues nosotros como pueblo pues estamos súper ajenos a todo ello. Realmente ellos serían los que tendrían que guiarnos. El poder es lo que da, ¿no? Bueno, hablando un poquito de lo que es el poder, pues el poder es hacer lo que yo quiero, ¿no? Como yo quiero y como yo lo deseo. Eso es lo que quiere decir el poder, ¿no? Mal usado, mal invertido. Pero si tú ese poder lo canalizas correctamente, yo creo que hay países que han logrado tener un buen gobierno o en otros países un buen reinado. Sin embargo, aquí creo que sí, la política ha caído en el error de buscar lo propio, de buscar lo que yo deseo, llegar al poder, ser una persona reconocida. Y creo que esta bipolaridad que podemos ver es precisamente que este poder se inyecta a la ciudadanía, y si tú te das cuenta, de repente hay vecinos que le van a un partido y ya están en pleito con los vecinos que están al lado porque le van al otro, y entonces no hacemos sociedad. Lo que hacemos es dividir, y creo que es una situación preocupante, porque yo no sé, ¿verdad?, en esta ocasión qué vaya a suceder, qué partido vaya a ganar, y lo que vayan a suceder en las colonias y afuera de las mismas, porque, bueno, hoy en día se ha ampliado la forma de votar, ¿no? Ahora en el extranjero van a poder votar de 3 formas. Hay mucha gente que yo he escuchado que dicen, bueno, ¿y ellos por qué han de votar si no están aquí en este país, siendo gobernados por las personas que ellos tal vez pudieran decidir, ¿no? Y creo que están como en su derecho. Entonces, solamente tendrían que explicarnos como ciudadanía por qué abrieron esas 3 formas ahora de votar. Entonces, creo que aquí lo que se está buscando es quedarse en el poder o tener el poder y no saber qué hacer con él. Sí, pero yo creo que también ahí eso vamos a lo mismo, es decir, yo por ejemplo digo, si el sistema, y también hablando de sistemas políticos, dices que qué complicado es, ¿no? O sea, si tú vas en la historia, vas desde no sé, del Estado romano al Estado feudal y ves la transición, dices, el Estado romano se vuelve, es un ejercicio imperial, pues. El señor feudal es el señor feudal, ¿sí? El absolutismo estatal que surge con la idea de pensar de que hay un partido, hay un eje absoluto, ¿no?, de autoridad que se vuelve poder, ahí digamos así, como que se va desfigurando mucho esto, ¿no? Y después ya viene pues todo lo que es la cuestión de la democracia, ¿no? Y hablar de la democracia desde el punto de vista de la etimología es hablar del poder del pueblo. Y ese es un problema, porque el poder del pueblo es para elegir a alguien que está como cabeza. Ahora, yo sí distingo, y hay que hablar de esto, es decir, autoridad y poder, gobierno, Estado, ¿no? Es decir, nosotros elegimos a alguien que va a estar en ese estatus gubernamental donde él tiene como autoridad y como principio básico en toda la cuestión política, servir a la sociedad, al pueblo. O sea, el gobernante es el que sirve al pueblo. Tendría que hacerlo así, porque esa es la raíz del concepto.
sea, el que manda es el pueblo. Y eso es la democracia. Por eso cuando a mí me impresiona cuando dicen, es que, ¿por qué el pueblo si el gobernante tiene que decidir? Pues es que así es el concepto, ¿no? Hablando de las consultas. No, hablando del concepto. O sea, a ver, tú explícame, si la democracia se define como el poder o el gobierno del pueblo, el pueblo es el que gobierna, ¿cómo lo defines hoy en día? El hecho de tener a un representante o a una autoridad es el encargado de tomar decisiones. Pues claro, pero entonces ahí viene la otra. Tú como representante me representas a mí. No me preguntas nunca. Sí, que sería tecnocracia, no democracia. Entonces, vamos a eso. El técnico es el que manda, ¿no? Entonces, el que manda es el que está ahí. Entonces se vuelve un ejercicio un poquito falseado, ¿no? Un poquito, digamos, desfigurado. Entonces yo digo, a ver, estamos pidiendo democracia cuando ni siquiera la hemos vivido durante 70 años en una dictadura, y sí lo digo así, dictadura partidista. Viene la ruptura en el 2000 con esta cuestión de elegir a un nuevo, digamos, perfil, ¿no? Con otra... Y ahora ves y dices, a ver, entonces los ideales de cambio que hubo en ese momento, pareciera que ya están deshechos, porque sigue la misma idea, ¿no? Estar en el poder. ¿Qué significa estar en el poder? Pues aunque yo no esté en el mismo partido, yo sigo en el poder. Entonces, la crítica que se está haciendo, ¿no? Los plurinominales. ¿Quiénes son? Los mismos que están ahí. ¿Por qué se ponen ellos? Pues porque ellos son los que quieren estar ahí. ¿El pueblo está decidiendo? ¿El pueblo está postulando? Yo podía postular, ¿sabes qué, maestro? Yo quiero que tú vayas. Ah, no, tienes que hacer tu partido. Ah, no, ¿sabes qué? Hay una condicionante, hay una... Entonces, este ejercicio yo digo que sí es muy complicado, porque entonces exigimos democracia. ¿Qué cosa es democracia? ¿No? Entonces, si el que está al mando, y ahorita pueden decirlo entre comillas, porque pueden decir, es un autoritarismo. No es un autoritarismo. Al final es un grupo de personas que está en el poder. Y que ese grupo se fue, como le hacen los artistas, ¿no? Interpreta lo que estoy ahí como poniendo, ¿no? Ahorita es como verde, ahorita es como rojo, ahorita ya se mezclaron y ahorita están mezclados, y dices, es que tú fuiste del partido hace 20 años de aquí. Pues sí, pero ya cambió el asunto. Entonces, si tú haces un enlistado de personas que están en el poder desde los años 60 hasta hoy, pareciera que siguen siendo los mismos. Entonces yo digo, ¿qué significa para nosotros estar en un estatus de democracia? Y más allá de los ideales, que implica una perspectiva, yo digo porque es una perspectiva de verlo, ya sea con estos ideales conservadores o de derecha, o como quieras llamarlos, y de los ideales de izquierda o de libertad, o no sé cómo se le pueda especificar, porque ya no sabes cuál es la libertad, ¿no? Entonces, digo, me impresiona porque dices, a ver, un libertario como Milei, que está en contra del aborto, pero es libertario, está en contra del aborto. Igual Trump. Bolsonaro. Entonces, ¿quién es el libertario? Sí, pero son temas que van más allá de lo político, por eso no No, son temas que repercuten en la polis, o sea, repercuten en la sociedad porque te legalizan eso. Igual que las drogas. Igual educación, igual, o sea, no es que esté indiferente, o sea, es que todo va hacia la legalidad. Sí. Entonces, es que la legalidad que es un relajo. No, en todos lados. En todos lados. En nuestro contexto. En nuestro contexto es, ahora, digo, yo pongo ese ejemplo porque digo, no sabemos qué significa para nosotros un ejercicio democrático. Ahora, si es que no puedes saber porque si no lo has vivido, ¿cómo sabes? O sea, digo, en ese sentido no lo sabemos porque lo hemos ejercido de una manera libre, eso es parte de la democracia. Hemos elegido, nadie nos dice qué. Cada quien pone en la tachecita o en el palito. Pero es que hasta ahí acaba la democracia. Hasta ahí acaba la democracia. No hemos vivido la democracia. ¿Eso es eso es vivir la democracia? ¿Elegir esto? No. Porque después implica la acción, es decir, el cómo tú te haces partícipe. Y no por medio de un palito político, como sociedad. Y ese es un problema, al menos en nuestra cultura mexicana, ha sido un problema siempre. Tú quieres participar, tienes que hacer como todo un filtro
Muy Porque, difícil. porque la ley ya te lo hace, ¿no? Y eso es un problema porque la gente dice, pues, no, pues, ¿qué voy a decir? 2% de firmas del padrón electoral para que como ciudadano propongas una ley, una reforma, por ejemplo. Como ciudadano. ¿De dónde, cómo vas a sacar dos? Entonces, fíjate, 2%. o sea, llegas todo digamos así, iba a decir una palabra para no tan conveniente, dices, todo este grupo, senadores, diputados, pues son elegidos de una manera de ejercicio, entre comillas, democrático, por una sociedad que no sabe a quién está eligiendo. Y apática. Claro, porque se vuelve y dice, pues que son los mismos, ¿no? O que ellos decidan, a mí no me moleste. Sí, Yo que es nada más otro tema. voto, Sí, yo nada es más otro voto tema. el 2 de ¿Tú julio. cómo ves esa apatía, Javi? Pues comparto. A veces la verdad es que me siento parte de esa apatía con las razones y argumentos que están dando a conocer, ¿no? Por eso decía, no es que no, bueno, decía no me apasiona tanto el tema. Es muy controversial, pero además creo que sí se comparten ideas, pero no sé, de trasfondo ubico siempre un interés, ¿no? O sea, sobre todo en este contexto político, con lo que mencionaban aquí los profes, no sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero con lo que mencionaba el padre, la democracia, y comparto algunos puntos de él, pues es una utopía, se vuelve utópica, ¿no? O sea, no, para mí la democracia no existe en el contexto. O sea, está el concepto, como lo decía al inicio el padre, pero no se vive. O sea, eso es una utopía total. Si no se vive una democracia, pues utópica, de ahí creo yo se genera la apatía. Yo por qué voy a ir a ejercer un voto cuando para mí, ¿no? O la forma en que lo puedo pensar es una burla. O sea, es una burla porque en realidad mi voto no está sirviendo para que se ejerza esa democracia. Eso yo lo puedo ver desde esa perspectiva, ¿no? Yo sí, o yo comparto que ese es un ejercicio para engañar al pueblo, las campañas electorales, y para poder tener fondos y ganar interés propio. O sea, creo que el trasfondo es un interés personal. Porque de ahí viene la fórmula, la explicación, el argumento del por qué se cambian de partido político. Es un interés personal en donde, bueno, el padre ocupó un concepto que me gusta demasiado, como estarlo ahí filosofando, que es trascendencia, ¿no? Es un concepto como muy... que podemos como tener mucha reflexión al respecto, porque entonces, ¿cuál es el interés de la persona al... Por ejemplo, yo quiero ser o ejercer el poder, ¿no? Que ya nos hablaban un poquito, ¿qué significa poder? Pues es para un interés personal, un interés propio. O sea, yo no puedo decir que el que quiere ahorita o los candidatos que están para diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, no es por un servicio. O sea, eso no lo creería. Nada más voy a mencionar algo, no quiero meterme porque tampoco es el tema, pero creo que en varios rubros lo vemos. Por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Igual. O sea, digo, ahí entra otra parte, pero también es interesante en un cónclave. Entra otro rubro muy importante que es el Espíritu Santo. Pero, o sea, lo asemejo porque al final son hombres, ¿no? Y claro, el interés sigue estando ahí. Digo, ahí ya entraremos a otro tema que también es muy controversial, me interesa bastante, pero esa es como mi opinión, ¿no? O sea, la política o el gobernante está ahí por un interés propio. O sea, antes que otra cosa está por interés propio. Eso a mí me genera apatía, por lo menos, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer? O sea, si no es por esta, ¿por dónde sería? Es que si estamos hablando de una utopía, pues no. Pues hablemos de utopía. O sea, no podríamos... Es que es un sistema. Sí, pero yo sí digo que puede haber una forma que incluso, fíjate, bueno, si ahí tienen opinión, fíjate lo arropado que a veces está el concepto de democracia. ¿Por qué Inglaterra, España, Noruega, Finlandia, Holanda, países, digamos, top en cuanto a riqueza? Bueno, se habla del colonial. Bueno, ya esa es otra bronca. No me quiero meter en eso, pero digo, eso, dices, ¿por qué siguen manteniendo el sistema monárquico como una figura política? Porque aunque no quieras, hay una repercusión. Digo, si hablas del colonialismo inglés, se hablaba todavía de la Commonwealth, ¿no? Todavía hay gente países pues que le otorgan el tributo a la reina. Bueno, ya se murió, al rey ahora. ¿Por qué dejar en un sistema democrático una figura monárquica y tienes un primer ministro que es como si fuera tu presidente?
y tienes un congreso, tienes un, ¿cómo le llaman? Parlamento. Un parlamento. Eso a mí me cuestiona. No, es que Estados Unidos es igual. Estados Unidos lo que crea precisamente es eso. Es decir, bueno, yo ya no te voy a dar tributo, pero, ¿verdad? Tengo un sistema justo y adopta la democracia como un sistema de justicia, donde todos participan, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y por qué aquellos no lo hicieron? ¿Por qué no desaparecieron las monarquías? ¿No? Primero. Segundo, pues porque eran aquellos dominantes, ¿no? Y que al final el estatus monárquico es riqueza. Y es riqueza contante y sonante, no son bitcoins ni nada, o sea, es riqueza contante y sonante, o sea, tienen elementos para decir, tengo esta riqueza, ¿no? Entonces, no es hacer billetitos, son, pues no sé, propiedades, son oro, son riquezas naturales, o sea, tienes eso, ¿no? Por eso en un primer elemento es que si tú pones eso o antepones eso, estás diciendo, pues yo tengo una riqueza y no la voy a quitar, o sea, no la voy a desaparecer. Ahora, lo que comenta Javi es interesante porque dices, si la democracia se vuelve una utopía, ¿en qué sentido? En que realmente el que gobierna no es el pueblo, sino un representante y un elegido del pueblo, un mesías, digámoslo, si quieres llamarlo así, porque la palabra mesías es un elegido, es el ungido, es el querido y el amado, elegido para eso. Entonces, nosotros estamos haciendo ese ejercicio, posiblemente en nuestro ideario sí lo estamos ejerciendo, porque hay mucha gente que sí dice, yo quiero que ese esté, ¿no? Y está bien, pero el problema es que cuando llegas ahí, ya no haces la otra parte, ya no es el ejercicio de autoridad, que significa que el pueblo sea el escuchado, el que realmente reciba lo benéfico, ese bien común, todo lo que implica, ¿no? Esa sería un poquito la controversia que yo tengo en cuanto a esta cuestión utópica. Pero al final, por ejemplo, si tú vas... Por ejemplo, ¿quién decide que Inglaterra no participe en la Comunidad Europea económicamente hablando? Que siga manteniendo su moneda. Pues es el ministro y el parlamento. Hacen consultas. Pero no es que el pueblo decida eso. Lo hace una estructura de gobierno que no mancha la monarquía y que pues el que se marcha pues es el ministro. La monarquía sigue, ¿no? Y sigue teniendo y sigue ejerciendo su poder. Así es. Y su influencia. Que nos manda saludos Alborto. No sé quién sea Alborto. Un saludo a Alborto. Le interesa el tema. ¿Quién cree que nos manda mensaje? Tu hermano. Mi santo hermano. Mi hermano vive en un país comunista. Acá la población considera a los políticos un mal necesario y el gobierno se encarga de dar a todos lo que requieren para desarrollarse por ellos mismos. Lo demás es responsabilidad del individuo. No hay paternalismo, cada quien se hace responsable de lo propio. Y acá todavía está mucho la idea del papá gobierno. No, pero China es otro caso, ¿eh? Ahí yo después, si quieres, hacemos otro programa. Porque ahí, por ejemplo, es lo que está ocurriendo hoy. O sea, China, así como país y como potencia, dices, ¿cómo es posible que un país socialista esté ahorita mucho más, y no se dice porque no le conviene a Estados Unidos ni a nada, o sea, que tenga mucho más influencia en la cuestión de mercado, de capitalismo, porque son capitalistas, y que veas y que todos los chinos en todos lados tengan abundancia de sus negocios? Yo ahorita he contado más de 15 marcas de carros chinos que están llegadas en México. Ni una mexicana. No, digo, más allá que sea mexicana, no, porque muchas... La última fue horrible. Porque las mexicanas lo que hacen son ensamblajes, y hay mucho, pero aquí a lo que me refiero es que ellos están invadiendo económicamente un ejercicio capitalista. Y dices, bueno, fíjate, y son de un sistema social o lo que tú quieras, comunista, y puedes tacharlos de lo que tú quieras, pero realmente están en abundancia ellos, ¿no?
Y la producción que tienen Es que aplican el comunismo al interior. Claro, entonces yo lo que digo aquí es, nosotros tenemos un sistema donde como pueblo podemos elegir a nuestro gobernante, donde como pueblo podríamos decidir políticas para prosperidad pero el sistema No nos que hemos deja. creado, porque así lo ha sido, no nos permite, porque hay leyes, porque hay indicadores, porque hay obstáculos, porque hay situaciones que no te permiten por ley hacer esa participación, ¿no? Yo lo escuché también con este famoso que se quería inscribir, el famoso Verástegui, ¿no? Ujú. Y Verástegui dijo, el INE es un fiasco. Y lo dijo alguien que se quiso inscribir, que quiso hacer y no se pudo. Porque el INE le hizo todo esta lectura de... Los requerimientos que tiene. Pero digo, O sea, necesitamos un borrón y cuenta nueva. pues lo así que necesitamos, tipo- sí, lo que necesitamos es primero ubicar realmente lo que significa el ejercicio político, y aquí sí lo digo yo, partidista, porque estamos en una cuestión de partidos que no saben ni qué quiere cada partido, ni qué ideal tiene cada partido. Si el PAN y el PRI eran contrarios, ahora son amigos. Si el PRD era de izquierda, ahora es enemigo de Morena y es de izquierda. Entonces no entiendes qué está pasando. En efecto. De hecho, eso es algo que hace que la ciudadanía tenga como toda la duda de qué es lo que va a suceder, ¿no? De por quién votar. Porque ahora con las coaliciones, lógicamente, con eso lo único que están demostrando, digo, la mayoría del pueblo mexicano sabemos que son de estatus social medio bajo, y de ahí pues sabemos que la gente está necesitada de cosas y que a lo que a ellos les preocupa es mantener a sus familias. Claro. Y realmente creo que difiere un poquito de la apatía. No es tanto que el pueblo sea apático, sino que no tiene tiempo de atender este tipo de cosas. Ellos están preocupados más por llevar dinero, comida, sustento a sus casas, que meterse en problemas de política, ¿no? México es uno de los países que tiene mucha más jornada laboral que cualquier otro. Por eso los papás, hoy en día, los jefes de familia, los proveedores, pues lógicamente ellos están viendo de qué manera van a sustentar las necesidades que tienen en sus casas, Claro. ¿no? Y la política lo dejan en segundo plano, en segundo término. Ellos nada más van y emiten un voto, a veces aconsejados por alguien, pero ellos no se meten a un estudio profundo de qué es lo que quiere la izquierda y qué quiere la derecha, ¿no? Ellos ahorita lógicamente se dejan guiar pues por los las apoyos promesas. económicos que se tienen, ¿no? Sí, o sea, ahorita Por la compra de votos. Exacto. como tal. la Entonces, promesa, La ¿no? promesa a corto plazo, ni siquiera Sí, al O sea, es proyecto, una ¿no? bronca, o sea, En no, efecto. no ves a futuro, ves ahorita. No, y ves ahorita porque a ellos les surge. O sea, los ¿Se entiende? partidos. Sí, estamos o a- sea, digamos, Se meses. entiende. Y además En también este se entiende caso- la postura de esa persona porque dice, yo necesito ahorita. pues sí. Si me das ahorita, sí, ahí está, gracias ya. Sí, y en este caso, nosotros somos como, bueno, nuestro gobierno está como imitando la parte estadounidense, ¿no? Y yo creo que si ellos, ahorita haciendo coaliciones, sabemos que ya nada más hay dos coaliciones y hay un partido en medio, que realmente es Movimiento Naranja, y que él Ciudadano. va a apostar, Movimiento Ciudadano, perdón, Que es naranja. que es naranja. Él está ahí esperando a ver A naranja. Claro. irse con el mejor postor. No, yo creo Realmente. pero fíjate que estaría eso interesante, o sea, que una postura que no está ahorita así como subyugada a estos dos grandes bloques que te digo que yo todavía no le veo la figura al grande bloque de liberales o conservadores y de derecha o de izquierda, que no le ves, o sea, no le ves realmente como la consistencia de identidad. Lo que sí ves es el hecho de querer estar en el poder. Eso sí, está muy claro, ¿no? Pero digo que si este partido, el Movimiento Ciudadano, permanece, puede también dar pauta para eso, que no sea apático el asunto. Y que ellos puedan también moverle por ahí para que no haya tanta regulación más que regulación de cosas que un ciudadano que puede participar no lo hace porque es cansino. Te matan, o sea, la primera, no puedes por esto. No, pues, ¿para qué me meto? Si no hay esa apatía, la gente dice, pues, ¿para qué me meto si no me va a decir que no? ¿Para qué me dices, para qué me invitas si ya me conoces? No, pues no, o sea, y ese es un problema. Yo sí lo veo, porque es un problema que ya se ha legalizado. Entonces, digo, más allá, dicen lo de la coalición, es que esto es un movimiento del pueblo.
No, pues, Ninguno de los dos. No. Y entonces, el de MC menos. pero ya es mucho más autónomo en ese sentido. Es que también anda buscando ser la tercera fuerza política por interés. Pero al Y no, menos... no olvidemos que Dante Delgado fue el que le puso la banda presidencial auténtica. Pero voy a lo mismo, o sea, Aquel. es como dicen ahora el concepto nuevo que hablan los políticos, estás chapulineando, ¿no? Transfugas. ¿No? Estás chapulineando porque brincas aquí y mejor para acá, ¿no? Y así. Y se dicen chapulines entre ellos porque están así, tal cual, o sea, brincando a donde más les convenga. Y yo digo, pues es que eso también es parte de la política. ¿Quiénes son los que están en la política? Pues los que siempre están en la política. Aquí el detalle es decir, no, como pueblo, pues tendríamos que hacer una conciencia y decir, ya no queremos que estén así. Y si estás, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y eso no lo podemos postular como pueblo. Por eso yo creo que entiendo el concepto de utopía en la democracia, porque el pueblo no es el que gobierna, o sea, no es el gobierno del pueblo, pues. Han llegado personajes que pareciera que no están dentro del ajo y acaban envueltos. Un personaje como Cuauhtémoc Blanco llegó por su personalidad, su popularidad. Sí, porque muchas personas no tienen razón. Por su popularidad. Y no estaba dentro del ajo de la política. Una vez adentro se echó a perder. Lili Telles. Xóchitl Gálvez también, ¿eh? Si vemos Xóchitl la historia empezó de y Xóchitl sigue Hidalgo, defendiendo que ella era la partidista. ella es completamente independiente y se sigue manejando así. O sea, yo soy independiente, aunque necesito de los partidos, pues es un asunto utilitario, mutuo. Es una colaboración. Ahora, a Digamos, propósito del tiernamente. libro de los 3 mitos de las transformaciones y que la autollamada cuarta transformación nos ha puesto como esta línea donde incluso la misma colección se llama, ¿no? Seguimos haciendo historia o sigamos haciendo historia. La pregunta es, yo estoy en desacuerdo con que haya habido 4 transformaciones. Yo creo que han habido muchas transformaciones. O sea, cada año hay transformaciones legales, hay transformaciones sociales, políticas. Bueno, el 68 me parece que es una transformación. Lo que pasó con Colosio me parece que es una transformación. Lo del 2000 me parece que es una transformación. O sea, son muchas. En eso estoy en desacuerdo. Lo segundo es, haciéndolo un poquito al abogado del diablo, ahorita que ponía el tema Javi de la apatía, preguntar, no estamos cambiando y no estamos participando más, o sea, no ven esto, digo, somos generaciones distintas, pero no hay como esta mayor involucramiento. O sea, yo sé que el tema de las encuestas en su momento hace 3 años causó mucho repele, ¿no? La gente decía, no, esas encuestas patito, pero era como, pues, órale, pues vamos a participar, tacha lo que tú quieras tachar, pero involúcrate, aunque sea patito, involúcrate, ve a la casilla, ve quién la puso, ve quién la está dirigiendo, ve si están contando o no los votos. O sea, creo que sí hay como, y no digo del presidente, creo que de la sociedad sí hay como un empuje de vamos a participar, o sea, lleguemos a esa definición de democracia que queremos. Si queremos esa definición, la tenemos que conquistar nosotros, no nos la va a traer el político y nos la va a dejar en la mesa. Y otra cosa que decía también el padre hace un momento, ¿no? ¿Por qué no participar? Bueno, hace poco vi el recuento de los políticos que han matado apenas en este año porque saben que no van con los intereses de esas comunidades, ¿no? Creo que la lista la encabeza Morena con 5 políticos que ya fallecieron por esa razón, ¿no? Sí, la parte de violencia se involucra muchísimo. Es como quiero participar, pero no, mejor no, porque qué flojera, porque y ahí entramos en una bronca deciden. entonces estamos en un narcoestado porque pero sí quiero quien participar. decide pues es el crimen organizado. ¿Será? O sea, no estás alineado. No tanto, fíjate mato. que yo digo que no tanto no el crimen sé. organizado, sino toda la estructura de poder que se crea a través de una situación política, fíjate, política que repercute intereses económicos o de tipo fiscal, financiero, que esa es la primera. La segunda, que es un ejercicio netamente de poder, es decir, el que manda, el que decide, ¿no? Y tercero, que es una política que se vuelve eventualmente y no sé si llamarlo de esa manera, pero es que influye de modo internacional por intereses internacionales. Donde han matado la mayoría de los candidatos ha sido en estados que están
controlados por el crimen organizado. Sí, pero el crimen organizado no es solamente para México. El crimen organizado tiene una red internacional. Y quien le pide y quiere es de fuera. O sea, los narcos dicen, a mí págame. Digo, hay una serie que se llama Cero, véanla, está en Netflix, en Prime Video. Prime, danos algo. Una cuenta gratis. Esa está interesantísima porque es una situación de una red internacional de Europa, Estados Unidos, México. Y te describe, y parece que sí fue una narrativa de una cuestión real, pues, ¿no? Entonces se llama así tal cual, Cero, la cuestión. Y es ahí donde viene la cuestión de, no solamente es la cuestión del narco, o sea, es la cuestión de intereses donde todos ganan. ¿Por qué? Porque el político se acomoda, porque si hay un narcotraficantes u otro tipo de intereses, ya sea por ejemplo explotación de recursos naturales como el uranio o como el petróleo, hay eso, o sea, la ficción. Pero ante eso, ¿qué hacemos? No, espérate, entonces voy a lo que sigue. Viene aquí la cuestión. Ahora viene la problemática y lo que siempre se ha dicho, la corrupción. Entonces, si tú quieres participar, te vas a enfrentar a una situación de corrupción, digamos así tal cual, contaminación terrible de la corrupción en las venas del país, ¿no? Cualquier tipo de cosa, desde lo más mínimo, ¿no? Entonces dices, ¿hay corrupción? Pues sí. ¿Y sigue habiéndola? Pues sí, porque ahí estamos viéndola. Si tú quieres actuar quizá con otro modo, otra manera, pues luego lo que viene es, pues ahí nos vemos, ¿no? Y pues ya, muerte. Entonces, ¿cómo acabar un estado de corrupción? ¿Cómo hacerlo? Dices, pones un ejemplo, por ejemplo, acabo de leer que allá en Shanghái, Indonesia, o qué es, creo que es Indonesia, me parece, ¿no? ¿Dónde está Bangkok? Ya estoy perdido. Tailandia, ¿no? Tailandia. Bueno, no sé si en Shanghái es más bien, donde hicieron a todos los políticos corruptos, a todos a la horca. Bueno, o sea, tal cual, oficialmente. Tú dices, ¿te vas a aventar? ¿Te vas a aventar? O sea, lo que hace Bukele con los maras, tú dices, ¿te vas a aventar? En El Salvador son 5 millones de personas. Sí, es una... 6 millones de personas. Es una población muy pequeña, cabe 3 veces en la ciudad de Digo, ¿te vas a aventar a hacer una limpia de esta manera? Donde tú puedes decir, ahora sí, los principios en beneficio del ciudadano, para que todos estemos... Pero eso se consigue solo si llegas con un gran respaldo, como pasó en esta ocasión. Ok, espérate. Sí, lo que tú quieras. Cuando hay un gran respaldo atrás, dices, ahora sí les va. Acaba de plantear eso en la madrugada, ¿eh? Sí, dijo señor. que quiere hacer una mega cárcel. Así dijo. Y fue como, Bukele. Sí, pero ¿qué? Ponte en la dimensión. En la dimensión, o sea, tú ahorita puedes hablar de que puedes tú hacer una megacárcel, pero somos 130 millones. Nuestro territorio es ¿cuántas veces El Salvador? No. Sí, no. 300 Sí, bueno, es por hacer los menos, pero... Sí, no, territorialmente somos... ¿Qué conexiones tenemos con Estados Unidos, tanto al grado de que ahorita con la DEA y toda la corrupción de la DEA y la corrupción que hay en México, ¿realmente tú vas a asegurar eso? Y no Entonces, es necesario, ¿no? Y no es necesario. ¿Por qué? Porque a lo mejor tendrías que buscar otro sistema, ¿no? Ahora, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Cuál es el primer elemento que tienes que pasar? Esto, la corrupción. Nos ¿Sí? dice Alberto, concuerdo con ustedes, en estas etapas de campaña es cuando más discusiones y peleas hay entre vecinos e incluso entre familiares, cierto, a veces las familias se pelean. Estoy de acuerdo con eso, la política es el interés propio, incluso a veces es el amigo de amigos o compadres. Hay propagandas en todos lados, la propaganda son buenas condiciones de vida, no hay promesas. Hay participación sin conciencia, hay participación desde la ignorancia, desde la miseria y el hambre, desde el resentimiento porque no me dieron lo que quería, lo que nos comentan hoy en día. Padre. Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Maestros y doctores, ya estamos a 4 minutos.
A 10. 10. Sí está. Ok, 10 minutos. Más el tiempo. Pues Y Corolla, las Últimas palabras, si gustan, de cada uno. Y pregunto yo si podemos contar con esto el próximo viernes. Ya después de una semana de campañas, ya para ver cómo van todos. ¿Hay autorización y venia para que podamos traer algo para que esto sea más ameno? Trae este, lo gustoso del espíritu. Ok. ¿caballito? ¿O cómo? Aquí hacemos ¿Podemos- la transfiguración. A lo mejor Alex, unos- ¿podemos alargar un poco el programa del próximo viernes? Sí. ¿no? Porque Unos- una no unos se shots acaba en una ahí. hora. Así de esto era agua, Ajá. pero no sé qué le pasó. ¿Qué La le verdad, se lo juro que era agua. ¿Cómo se llama la transmutación? Sería la Así, la transmutación. Transubstanciación. Transubstanciación. Tienes razón. A ver si dentro de 8 días lo dices igual al final. Sí, ya después de 3 No, sería mejor como las bodas de Cana, ¿no? Sí, claro. Eso. El agua se convierte en... Doctor. Bueno, yo creo que el actual gobierno llegó golpeando al pueblo, ¿no? Porque realmente le quitó muchos beneficios a muchas personas, ¿no? Digamos, el seguro popular lo quitó y eso beneficiaba a las familias de bajos recursos, donde los atendían de primera, y pues él dijo, lo quitamos. Entonces creo que para poder cambiar toda esta parte, sí se necesita pues cambiar la conciencia social, y eso va a estar muy lejos hacerlo, ¿no? Se Entonces, puede, pero es muy difícil. largo. ajá. O sea, sí requiere mucho... Por cierto, el 28 se venció el plazo para tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Ah, La promesa fue el 28 de febrero, ya vamos a tener un sistema de salud como el de sí, Dinamarca. pero vuelvo a lo mismo. Dinamarca, ¿cuántos habitantes tiene? O sea, yo también digo, ¿para qué te comparas con un país que tiene una estructura diferente? Tamaño Que diferente. Dinamarca quisiera tener un sistema de salud también como el de nosotros. Ajá, claro. Sí. No, yo sé que no Por estamos sus tan... sistemas de registro, por Sí, muchas sí, cosas. sí. Sí, tenemos cosas muy buenas. Sí, pero te digo que a veces esa comparativa hace que nosotros no alcancemos a ubicar. Porque una cosa es ver ese ideal de países X, Ujú. cuando Sí, la que realidad... ni hemos visitado. Y, o Y sea, además no tienes el contexto, o sea, no sabes cómo y que está. al final, danés. y que al final dices, es que no podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque hay cosas que no alcanzamos. Primero, por el nivel población. Segundo, por nuestra, digamos así, riqueza o pobreza que tengamos. Tercero, porque necesitamos entrar en una cultura de orden, de sistematización, Eso es un quizá distinta. La corrupción y todo lo que tú Hasta quieras. de enfermedades. Hasta de enfermedades. Nos enfermamos A lo de mejor ellos manera no se muy enferman de diferente. cosas Exacto. que nosotros tenemos. Exacto. Y hay enfermedades que ya no estaban y están regresando. Bueno, eso es en el mundo, ¿no? En todos Sí, lados. sus índices de Bueno, aquí ya mortalidad, habíamos erradicado Bueno, y la ta- viruela. Y Sí, pero en todos lados, también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no se vacunan, porque hay un prejuicio contra este tipo de... O sea, son ideologías. Bueno, ya después entramos a la ideología también, porque entra al concepto de ideología política y vemos todas las demás ideologías que se van dando. Género, salud. O sea, sí es un show ahí que tienes que considerar. Yo digo que el ejercicio político, y siguiendo un poquito aquí lo que comentan, es que nosotros, por ejemplo, tendremos que primero entrar en la cuestión educativa para hablar del ejercicio de lo que significa democracia. Si nosotros no lo tenemos, hay que prepararse. Los que vienen detrás de nosotros tienen que ser mucho más ávidos en su participación ciudadana. Ya ni siquiera digo política, ciudadana. Y la palabra clave que yo creo que hay que cultivar es la participación. Y participar significa estar atento, estar disponible, estar oyente, conocedor de las cosas que van ocurriendo. Dicen que el mexicano tiene la memoria corta. Ujú. Nuestra memoria histórica está deficiente. Entonces está en decadencia. Y lo que pasó hace 10 días no nos acordamos. ¿Sí? Entonces saca los trapitos al sol de hace tantos años y dices, pues ya estaban alegando eso. Con lo del agua, eso tiene cuando yo era niño. Si se politiza o no, ese es un problema que se está dando ahorita, la politización de las cosas. Es que nos acostumbramos. Pues sí, pero ese es un error. ¿Por qué? Porque ahorita a lo mejor no es que falte el agua, es que se politiza y a lo mejor le cierras acá, le pones acá, y entonces son grupos de poder que se van dando como mafia. Y son la mafia presiones. del Y son presiones. externas. Y entonces ahí viene, ¿no? Como Ahora, la presión de Ayotzinapa que está ahorita en Ahora, el Zócalo. es una realidad que una presión. estamos viviendo, ¿no? Es esa presión así como extraña de politizar y de
sí, partidizar, no sé si puedo decir, porque es los partidos que tienen estos intereses. Ahora, viene la otra, y que ahí será otro motivo también para hablar de esta cuestión de la participación. Los famosos grupos fácticos, que ahí Xóchitl, bueno, el grupo fáctico. ¿Somos parte? Sí, yo soy parte de un grupo fáctico. Ya saben cuál es, entonces no les voy a decir cuál. Para que no... Pregunta de examen. Sí. Entonces, los grupos fácticos hacen eso mismo, hacen una presión de situaciones. Empresarios, iglesia, otro tipo de figuras que van saliendo, comunicación. Hay que hablar de los comunicadores también, porque también es un grupo que está ahí y igual polarizan todo y digo, pues que Dios les dé licencia de estar en esa reconciliación con lo que dicen y lo que ocultan y lo que no ocultan y cómo lo dicen, ¿no? Entonces yo digo, es un poder fáctico y creo que eso es lo que estamos padeciendo también. Los poderes fácticos influyen mucho en las decisiones partidistas, con dinero y también sin dinero, porque es, dices, mira, entonces yo puedo hablar de mal de ti en un sermoncito, o sea, abusado. Sí, lo escuchan. Y ves que ya se lo escuchan, y no solo lo escuchan, lo están, le ponen atención de veras. Y te ponen atención, y yo lo he dicho, y yo sí les he dicho allí en donde yo voy, o sea, hay que ser partícipes, hay que ser demócratas, pero hay que tener la capacidad de decir qué me está rodeando y a quién quiero en ese poder. ¿Y les dice voten por? No voten por. Que estamos en una pero sí te puedes decir lo que tú consideras. Yo, por ejemplo, votaría por... No tanto. Si yo fuera usted... hay que ser yo inteligentes. Sugeriría que pudieran votar vean la por... posibilidad de, ¿no? El azul celeste es bonito color. No haces partidismo, pero sí haces conciencia política desde un púlpito, sí lo puedes hacer. Sí, y muchos curas sí lo hacen. Y no hay muchos línea curas, ahí. No, o sea, bueno, sí hay línea. ¿En qué sentido? La línea es la doctrina social de la Iglesia. O sea, esa es nuestra línea. La línea es la política del Padre Nuestro. Entonces, hablar de política del Padre Nuestro es hablar de justicia, de que todos tengan el pan de cada día, de que todos tengan el bien común. O sea, esa es la política. Pero esa es la política que en el ideal tenemos, una cuestión ideal. Pero en el ejercicio, pues es que tengo que hacerle conciencia de que cambiemos, ¿no? Exacto. Entonces empiezas con la comunidad, la pequeña comunidad que son 10, 200, 300, 400 y luego la pequeña comunidad se vuelven miles. Entonces los grupos fácticos así están trabajando. ¿En qué sentido? Pues en que comúnmente tienen intereses. Okay, ahorita acabamos de... Bueno, ¿ya se va a acabar? Padre, es que estábamos en los 10 minutos de cada quien. Ya se echó los 10 minutos de Javier y del maestro. No, yo estaba comentando de lo que está diciendo. Son comentarios finales, échale ya, padre. bueno, sí, ya. A ver, Javi. No, pues ya no. No, solamente que concretizando, pues digo, la riqueza de poder dialogar sobre estos temas es captar líneas de reflexión, ¿no? Que nos ayuden, yo creo, de manera, en este caso, personal. Y bueno, desde la parte educativa es de qué manera o qué recursos puedo ocupar para hacer esta concientización de la que estamos hablando, porque podemos caer, y también lo dejo ahí en la mesa, como en un subjetivismo, porque entonces yo transmito lo que yo estoy pensando. De qué manera yo hago esa interpretación, tenemos el hecho en interpretación, ¿no? De qué manera hago que puedan observar el hecho los alumnos y que no caigan en mi, interpretación, ¿no? Entonces, me quedaría con eso. Sí es una bronca la educación, porque no hay una apatía completa, muy grande en la parte estudiantil. Jóvenes universitarios están muy deberían de muy estar distantes ya de política. Y deberían de ya por lo menos saber quiénes son los que están contendiendo. Y esa chamba le toca al profe, ¿no? A los profes, sí, claro, ahí es donde se debaten este tipo. Yo nada más cerrar con lo que decía al principio, no me sorprende ni me causa mayor conflicto la polaridad. Lo que me causa preocupación sería en todo caso la poca tolerancia que podemos tener, porque yo puedo decir, por ejemplo, aquí somos, como decía un autor, ¿no? Extraños morales, cada quien tiene sus visiones, sus formas de ver la vida, sus equipos favoritos, sus formas de vestirse, y podemos dialogar. Entonces, la polaridad no es el problema, la diferencia no es el problema, el problema es
que yo quiera imponer que todos nos vistamos de una manera, o que ustedes, sus argumentos no son tan importantes como los míos, o que yo sé dirigir como... Eso es lo preocupante, ¿no? Que hay alguien que quiera sobresalir cuando podemos enriquecernos de todos. Y listo para la transubstanciación de la ciencia. Súper listo. Yo quiero presenciar eso. Así que de viva voz, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Noé. Gracias. Gracias. Heavy Padre, el micrófono es tuyo. No, quedan, ya, pues mira, le quedan 20 minutos. Sí, Alex, ya, ¿cuánto nos falta? ¿Un minuto? Bueno, un minuto. No, yo nada más digo que qué bueno que, y sigo insistiendo en estos ejercicios de reflexión, porque yo desde que iniciamos estos programas decía que es importante que el universitario pueda tener una capacidad de comunicar, de expresar la experiencia de la vida, no solamente académica, sino de lo que es el contexto social, cultural que va viviendo, ¿no? Su realidad continua, pues. Y creo que estos espacios son los que nos amerita también hablar de cosas que nos están afectando, porque al final este ejercicio político, esta situación de, digamos, de realidad, no sé, social, cultural, pues es lo que vivimos, ¿no? Y de lo que padecemos en el buen sentido, porque el padecer es también algo que nos pasiona, ¿no? También. Entonces yo creo que ojalá y que lo podamos seguir cultivando, ¿no? En ese sentido, la reflexión, del acompañamiento, de la posibilidad de que los chicos, al menos nuestros alumnos, sí tengan mayor conciencia de lo que van a hacer. Uno será la primera vez que hagan un ejercicio democrático. Uh-huh. Que participen, vuelvo a la participación ciudadana, pues la conciencia, el sentido crítico de lo que tú eres como parte de una sociedad, de una comunidad. Entonces ojalá y que lo podamos con nuestros docentes cultivar en este tiempo que pues va a estar intenso, son 3 meses. Sí. Y va a estar no, intenso, no es hacer propaganda política a alguien, solamente es invitar a la es ubicar y ya cada quien va a decidir qué y cómo y quién y todo lo que compete, ¿no? Bueno. Entonces, y nada más un aviso para parroquial, bueno, ya se acerca desde de la Semana Santa, entonces tenemos ahí alguna iniciativa, sobre todo para quienes participen en la Semana Santa ahí con las misiones de la universidad, para quien guste ahí ya aportar algo, ¿no? Es decir, si traen alguna despensa, si traen alguna cuestión de medicamento, algún paquete. Aquí vienen nuestros compadres. A ver, pásenle acá. Nuestros compadres. Sí, ahí está Dani. Para que nos dé el comercial de las misiones. Y yo creo que es bueno también, eso es un sentido de solidaridad por la gente que pueda necesitarlo, pero también por el sentido de hacer y ofrecer un trabajo, un tiempo a esas comunidades, ¿no? Que pueden ser importantes, ¿no? Entonces, bueno, Dani, ya que estás por acá. Sí, claro que sí. Entonces, si quieres decirnos de la... Sí, justo, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea es invitarlos a 2 cosas, a participar como tal en misiones. Si alguien tiene la iniciativa o tiene la intención de participar, pues acercarse con nosotros a Pastoral. Si bien no pueden vivir como tal experiencia que nosotros queremos compartir con ustedes, pues pueden apoyarnos de otra forma, que es donar despensa, donar material de papelería, donar también material litúrgico, veladoras, juguetes para los niños, porque vamos a trabajar con muchos niños, y bueno, también dulces, es lo que más nos están pidiendo ahorita, dulces. Entonces, si bien quieren aportar algo para estas misiones de 2024 de la UNISAL, pues los esperamos en Pastoral, ¿vale? Muchas gracias, Dani. Nada de qué. Bueno, pues muchas gracias a todos. Por último, nos comenta mi hermano acá, más que la amenaza de muerte, el político teme el desprestigio. También. ¿Y por qué los jóvenes ya no les gusta participar? Nos pregunta Alejandro Bebé. Bueno, la próxima se lo contestamos. Ahí está. Dice Alejandro Bebé. Ahorita se lo... Yo no sé quién sea Alejandro, pero dice Alejandro Bebé. Es el niño. A lo mejor será bueno traer a un joven Alejandro, como Alejandro Bebé y que nos diga por qué no le gusta a los jóvenes participar. Híjoles. Padre, Sí. Para irnos, Sí. podría dar una bendición.
¿Ah, sí quieres la bendición? Sí, padre. Ah, bueno, sale. No, es que en estos temas sí hay que mandar la bendición. Bueno, pues. En los religiosos, pues hablábamos durante todo el tiempo de bendiciones. Pero en estos sí hay, denos la bendición, Bueno, padre. yo creo que sí hay un ejercicio, digamos así, como muy claro de lo que significa pedir por la patria. En la liturgia hay oraciones, aquí Javi puede desmentirme, que propiamente son oraciones que se pide por la patria. Entonces, pedir por la patria es pedir por todos aquellos que integran una comunidad de identidad nacional, social, cultural, política, religiosa y de todo lo que implica un carácter identitario. Entonces, si es así, pues vamos a pedir pues por nuestro país, ¿verdad? Por este tiempo de discernimiento electoral, donde todos busquemos pues las causas justas, los elementos que ayuden a la comunidad, al bien común, digo, más allá de los necesitados, a todos que tengamos un progreso, un porvenir, pero sobre todo que tengamos esa paz, porque yo creo que lo que se pide siempre en una patria es estar en paz. Y nosotros no estamos en paz, pues, porque tenemos mucha guerra interna, sea personal, pero también comunitaria. Entonces vamos a pedir por esa paz, por esos elementos que nos ayuden a tener un buen discernimiento y un buen criterio para pues hacer este ejercicio, ¿verdad? Comunitario y sobre todo benéfico para nuestro país. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que nos otorgue esta sabiduría, esta capacidad de discernir y de buscar esta mejor opción de vida, ¿verdad? Sobre todo en la autoridad, en aquellos que ejercen una guía para el pueblo, y para quienes estamos participando también nos otorgue pues ese porvenir y esa gracia, esa paz que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre eterno, bendice y santifica a todo este país, a todos estos hijos tuyos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo. Sale. Pues el próximo viernes, yo traigo un whisky. Ah, muy bien. ¿Alguien quiere algo más? Excelente. Si alguien nos quiere mandar. Dice Dani, ay, sí, vuelvo a hablar de más. Alguien me invita. El aguaquina. Sí, agüita. Trae aguaquina y hielitos. ¿Cómo crees? ¿Alguien trae algo más? Yo traigo mucha sed y mucha... Botana, dulce. Y calor. Sí, Papita, ¿no? Ok, papitas. Papita, Ok. papita. ¿Papitas también? Ah, ok. ¿Whisky? ¿Está bien whisky? Whisky. Uy, sí. Whisky. No. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Whisky o bourbon? Borbón, está bien, Borbón. Ok. Borbón. Ok. Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí, Listo. claro. Después el Buena. tequila. Para hacer unos negronis. Pero El empecemos tequila por el Borbón. para el bicho. Sale. Traigan su vaso para no ensuciar. Oye, En el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre,